para conocer más datos acerca de cómo prosigue la investigación del abogado paraguayo Cubas, líder de esta manifestación, y además su estado de salud. Nos vamos hasta Emilce Aponte en vivo y en directo. Nos cuenta más acerca de esto. Ella ya nos comentaba esta tarde en un avance que él es celíaco y aparentemente no estaba apropiadamente alimentado en la agrupación especializada, por eso tuvo una descompensación. Nos decía Emilce, él no puede consumir, por ejemplo, fideo y tuvo que comer solamente mandioca, no había alimentos adecuados para él en la agrupación, es lo que dice la denuncia. Emilce, contigo. Buenas noches, ¿qué tal, Sani? Saludos a la audiencia. Además de no tener la asistencia alimentaria que correspondía en base a su condición, la esposa denunció que Paraguayo Cubas también fue víctima de golpes. Fue trasladado antes de declarar ante la Fiscalía al hospital del INERAM, cuya instancia se estableció un control, un chequeo general para saber cómo estaba, porque sufrió un cuadro de crisis de hipertensión, elevada presión arterial, estaba deshidratado y con los golpes, adolorido, decía también su esposa. Pero al entrar al hospital encontramos al director de esta institución, al doctor Raúl Latorre, quien habló de un cuadro médico estable, pero sí sujeto a una serie de estudios laboratoriales que él va a ser sometido, y por ende se estima que durante todo este resto de jornada, incluso mañana, podría permanecer internado Paraguayo Cubas en el INERAM. Cuando hablo de un paciente estable, hablo de un paciente cuyos signos vitales no muestran un riesgo inmediato. Hablo de una presión estable, de una saturación estable, y hablé también de que él pudo desplazarse por sus propios medios. En determinado momento él se levantó, caminó, se le hizo un estudio tomográfico, va a ser evaluado por clínicos, va a realizarse también una evaluación traumatológica en base a estos estudios tomográficos para tomar conducta. La orden fiscal que hemos recibido también versa de que el ciudadano está suspendido en su necesidad de comparecer de manera inmediata ante la justicia para continuar los procedimientos judiciales hasta que sea dada el alta médica del paciente. ¿Tiene rastros de tortura? Yo no pude constatar rastro de tortura. En este momento está siendo evaluado por los médicos y va a ser evaluado por una serie de especialistas. La esposa de Paraguayo Cubas habla de una tortura física y psicológica. Se lo mantuvo en esas condiciones y por ello se sintió mal. A partir de este escenario, el contexto más inmediato, Sani, en base a la valoración que hace la esposa del abogado Cubas, es que supuestamente el interés fundamental radica en que el gobierno no quiere que sigan estas protestas y por ende persigue a los dirigentes de esta manifestación, porque con este escenario de dificultad política o pública no se podrá avanzar sobre un proyecto como el que todos mencionan, el de la enmienda. La abogada, que también es esposa de Paraguayo Cubas, habla de un método para silenciarlos. Hoy a las 10:30 de la mañana más o menos yo fui y pedí hablar con él. Y realmente le he visto bastante mal, es muy dolorido. Le pregunté por qué, si no había manera de atenderle. Me dijo que 3 médicos anoche le atendieron, que los 3 médicos no le dieron luz verde, digamos, para salir, que el comisario les negó. Él inclusive se quejó con los médicos que él necesitaba aplicarse algo, un inyectable, porque tenía muchos dolores. Sin embargo, le dejaron dolorido toda la noche. Cuando le aprendieron y le trasladaron a la agrupación especializada, yo había denunciado eso. Le empezaron a patear frente a su hija ya ayer, ¿verdad? ¿Ese fue el momento de la detención? Ya en la sede de la agrupación especializada ellos le volvieron a pegar. No le asistieron, absolutamente, le dejaron, o sea, hicieron una tortura psicológica y física también, porque dejarle a una persona que pase dolor toda una noche sin comer, eso es tortura. Y después de haber hablado con la esposa de Paraguayo Cubas, nos trasladamos hasta la Fiscalía, porque en ese momento, ya en horas de la tarde, estaban declarando los demás detenidos ante la Fiscalía. En definitiva, todos se abstuvieron de declarar. Los abogados que acompañan a los hoy ya imputados alegan de la instalación de un esquema totalmente minado de nulidad, un acta montado con pruebas que según ellos fueron establecidas sin un fundamento que garanticen el debido proceso. La abogada Katia González también cuestiona el modus operandi, cómo la policía actúa para detenerlos
denuncia la existencia de un hecho de secuestro y también instrumentando acciones que rememoran la época estronista. Pintar las casas privadas eventualmente podría ser considerado un hecho de acción penal privada. No tiene intervención el Ministerio Público en todos los hechos punibles de acción penal privada, en donde el agraviado debe incoar una querella criminal. Se trata de la casa del fiscal general. Y el fiscal general es igual que yo, igual que en mi casa, no está. El fiscal general tiene que querellar, tiene que asumir porque se le causó un agravio en su condición de particular. Él no puede instrumentar a toda la policía e inventar delitos. Agarra y decir que hay daños a cosas de interés común. ¿Qué cosas de interés común? Son 2 camionetas estacionadas frente a su casa sin chapa y sin logotipo. ¿Quiénes son los violadores de la ley? ¿Quiénes son los violentos en este caso? Bueno, mientras la abogada González pedía la libertad de los detenidos, ya minutos después se confirmó que la Fiscalía convirtió en prisión la detención de los 6 imputados por 3 delitos: perturbación a la paz pública, resistencia y daño a cosas comunes. Fueron imputados todos, inclusive el otro paraguayo Cuba, que aún no prestó declaración. ¿Se pidió la prisión para esta persona? Sí, se solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, que son el señor Celso Miranda, el señor Celso Daniel Miranda Cubas, el señor paraguayo Cubas, además de Miguel Martínez Núñez, Raimundo Luciano Ayala Dávalos y Jorge Luis Segovia Almada. Estas personas son sindicadas inicialmente como autores de los hechos punibles de daño a cosas de interés común, que en resumidas cuentas serían los vehículos propiedad del Estado paraguayo, que estas personas sí sabían que constituían bienes de uso del Ministerio Público. Sani, y a partir de la imputación queda bajo jurisdicción el juez José del Mas, el encargado de determinar dónde, quedarán detenidos, guardando prisión preventiva, si es en la agrupación especializada o en la comisaría 14, jurisdicción en donde se produjo el incidente. Bueno, y mientras tanto, entonces Paraguayo Cuba sigue, está internado en el hospital o en el Instituto de INERAM, ¿verdad? Hasta que le den de alta. Bueno, perfecto. Gracias, Sí. Emilce.